Hoy nos acompaña en esta mesa de trabajo el rector de la Universidad de Córdoba, Jairo Torres Oviedo, porque hay muy buenas noticias, y es que el alma mater pública de este departamento ha sido destacada en dos importantes rankings internacionales que la posicionan como entre las mejores universidades de Colombia, del Caribe y también por producción científica. Rector, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a ti, Jorge, por supuesto a Darío y a todos los que nos sintonizan en este momento. Rector, explíquenos cuáles son los rankings que hoy están destacando a la Universidad de Córdoba y por qué la destacan entre esa amalgama de universidades que existen en el mundo y en Colombia. Jorge, continuamos dando resultados como institución en función de nuestra apuesta institucional, de nuestra apuesta prospectiva, de la planificación de nuestros procesos institucionales. Como resultado de esa planeación, resultados importantes que destacan y visibilizan rankings internacionales. Uno de ellos, el que tú acabas de hacer referencia, que es el ranking QS, que es un ranking británico, que todos los años pues clasifica las mejores universidades de Colombia, América Latina y el mundo. En los últimos 6-7 años, la Universidad de Córdoba se ha mantenido en posiciones importantes en este ranking. Este es un ranking que mide varios factores, o lo que uno llamaría métricas. Una de ellas tiene que ver con la reputación de los empleadores, es decir, cómo los egresados que se insertan al sector productivo, a las empresas, son evaluados por esos empresarios, por esos empleadores, y los resultados son favorables. De la misma manera, la citación científica de los profesores. ¿Sí? Los profesores, cuando hacen investigación científica, hacen publicaciones, esas publicaciones son leídas por la comunidad científica en las distintas áreas de conocimiento. La relación de profesores con estudiantes, en fin, es una métrica amplia. Y en ese ranking QS que salió hace pocos días, la Universidad de Córdoba es la primera dentro de las públicas del Caribe, la primera entre públicas y privadas del Caribe, la número 4 dentro de las 34 públicas del país y la número 12 entre públicas y privadas de Colombia. Es decir, tenemos hoy una de las mejores universidades del país, y es de aquí, de estas tierras cordobesas. Algo para sentirnos todos nosotros orgullosos, en el entendido que este es, como yo siempre he insistido, Jorge, este es el bien público social más valioso. Bien público social. Cuando yo hablo de un bien público social, me refiero es de la sociedad. Sí, esta universidad es de la sociedad. Y que esa sociedad tiene que empoderarse de ella, tiene que sentirla y tiene que defenderla. Y hace un par de días salió otro ranking. Este ranking va en sintonía con el primero, con el QS, pero este ranking mide la citación científica de los investigadores a través de un índice que es el índice H, que es que cuando un investigador publica, cuántas personas leen ese artículo en el mundo. Pues este ranking, que es el ranking que mide la citación científica de los investigadores en el mundo, que se hizo sobre 1.300.000 investigadores, 54 investigadores nuestros aparecen como los más citados en el mundo. 54 investigadores. Entonces mire usted cómo el ranking QS, el primero que le mencioné, un indicador de esa métrica del QS tiene que ver con citación, y cómo este otro ranking que solamente mide citación científica establece que 54 investigadores nuestros son de los más citados en el mundo. ¿Qué evidencia eso? Que la ciencia que estamos produciendo lo está leyendo la comunidad científica en las distintas áreas de conocimiento. Entonces eso nos llena de mucha satisfacción. Esto consolida y ratifica lo que alcanzamos recientemente, la reacreditación institucional por 6 años más. Esto ratifica todo el proceso de acreditación de programas. Llevamos 14 programas acreditados de alta calidad. Eso ratifica la acreditación internacional de programas. 2, esto ratifica la certificación y acreditación de nuestros centros y laboratorios. En fin, yo creo que allí está el liderazgo científico y académico que nos hemos ganado, la presencia científica en 14 departamentos de Colombia, la presencia científica en el departamento de Córdoba. Es decir, eso es el resultado de una hoja de ruta bien definida, de una planeación de procesos. Sabemos para dónde vamos. Aquí no estamos jugando a la improvisación, ni a la coyuntura, ni al azar. Es una universidad que en los próximos 10 años tiene bien definido su trasegar, su ruta, y lo que hacemos todos los días es evaluar, corregir y retroalimentar esa hoja de ruta para que los resultados como los que ustedes están viendo y evidenciando se den. Y lo más importante de todo esto, Jorge, es un mensaje a la ciudadanía
y a las 18.000 familias que tienen sus hijos en nuestra universidad, es que nuestros estudiantes, los de más escasos recursos, como siempre he insistido, el estrato 1 y 2, el estrato 1 el 86% de nuestros estudiantes, el estrato 2 el 13% de nuestros estudiantes, hoy se están educando y formando en una universidad de alta calidad. Es decir, ya no tienen que por qué mirar a Bogotá, no, aquí en estas tierras, nacida de estas tierras, parida de estas tierras. Por eso que hay que creer en lo nuestro, por eso hay que defender lo nuestro, por eso hay que arropar lo nuestro. ¿Sí? Para muchos esto era impensable, de que Córdoba tuviera hoy una de las mejores universidades de Colombia, era impensable, porque siempre nosotros tenemos una mirada prejuiciosa, despreciativa de lo nuestro, y creemos que lo nuestro es lo peor, y resulta que no. Entonces eso tiene que interiorizarse por parte de esta sociedad, y más específicamente por quienes hoy acceden a este derecho en nuestra universidad, y lo que esto significa, que aquí tengamos hoy la mejor universidad del Caribe colombiano, y una de las mejores universidades de Colombia, e insertada a la comunidad internacional. Así que lo que puede sentir una familia de Colina Real, lo que puede sentir una familia de Alfonso López, lo que puede sentir una familia de Cantaclaro, lo que puede sentir una familia de Mundo López, lo que puede sentir las familias más pobres que tienen a sus hijos ahí, y que esa familia diga, mi hijo hoy estudia en una de las mejores universidades de Colombia, y es gratuita, porque mi hijo no paga matrícula, porque esa es otra conquista que se alcanzó. Pues esas son las transformaciones que estamos haciendo, y esa transformación de la institución está transformando la vida de esos jóvenes que acceden, pero está incidiendo en la transformación de la vida de esta sociedad. Y está incidiendo, ¿por qué? Porque nosotros lo que creemos y somos unos convencidos como institución, que por un lado este es el deber ser de la universidad, y nosotros queremos, Jorge y Darío, que este liderazgo de la universidad posibilite, haga posible la reacción de la sociedad, una sociedad más consciente de su presente, que incida más en su presente. Yo creo que eso es importante. Y seguir insistiendo, Jorge, seguir insistiendo, Darío, de que hoy tenemos 18.000 estudiantes. Ustedes hace 7 años me han escuchado a mí hablar de esto, ya se convirtió en un monólogo, si se quiere. ¿Sí? Repetir, repetir, repetir. Repetir hace parte del aprendizaje, porque uno aprende cuando se repite y se repite. Hay que ampliar cobertura. Córdoba tiene que ser el modelo en el país de ampliar cobertura. Usted sabe cómo la hemos planteado, cómo la hemos dibujado. Y el gobierno nacional ha venido prácticamente... Eso esperamos que sea recíproco. Como acompañante, ¿no? Por un lado el gobierno nacional, pero también la institucionalidad territorial, sobre todo en este año que hay elecciones. Vamos a ver qué proponen los candidatos que aspiran a las alcaldías, a la gobernación, con relación a la propuesta que ha hecho el rector de la Universidad de Córdoba de ampliar cobertura. Pero ¿Qué es lo que esperamos? Es decir, mire, es que aquí nosotros tenemos que tener una lógica del desarrollo, y es que nosotros siempre esperamos que otros nos resuelvan nuestras propias miserias y vicisitudes. Pero para eso es el liderazgo local. Pero rector, tiene que construirse un liderazgo local propositivo, constructivo, transformador, porque de lo contrario, pues, estaremos siempre bajo la figura de la contemplación. Y yo creo que aquí hay que pasar es a la acción. Pero rector, usted lo ha dicho, a veces los discursos se copian de la repetición de la repetidera, y en las anteriores elecciones también se planteaba lo mismo, el tema que los que llegaran, ya sea a la gobernación, a la alcaldía, haya esa iniciativa del tema de la cobertura, de que los municipios aporten, pero pasó una elección ya prácticamente a puertas de la próxima y estamos repitiendo lo mismo, pero o no hay voluntad política para que los nuevos alcaldes puedan tomar estas iniciativas de cobertura, de aporte a la regionalizar la Universidad de Córdoba. Creo que estamos repitiendo una entrevista de hace casi 4 años. Pero vea lo que yo le vengo diciendo. Cuando yo estoy diciendo que este liderazgo de la Universidad de Córdoba debe llevar a una reacción de la sociedad, me estoy refiriendo que la sociedad tiene que entender su presente y tiene que asumirlo. No puede seguir jugando con eso. Por eso es importante el ejercicio de la política como tal, no la politiquería. Van a haber elecciones este año. Y yo el llamado que voy a hacer, Darío y Jorge, que con esto no se puede jugar. Con esto no se puede jugar, porque la política es la forma, es el medio cómo se transforma la vida de una sociedad, cómo se le transforma la vida a la gente, ¿sí? Y ahí necesitamos una ciudadanía exigente. Esto suena muy idealista, si se quiere utópico, pero necesitamos una ciudadanía exigente. Aquí no podemos seguir repitiendo el círculo de la historia funesta, retardataria y premoderna.
Aquí se ha construido un imaginario, Darío, de jugar con las aspiraciones a cargos de elección popular. Aquí cualquiera quiere ser elegido alcalde o gobernador. Oiga, esto es serio, y la ciudadanía tiene que entender que esto es serio. Entonces, cuando yo hablo de la seriedad me refiero, ¿qué van a proponer quienes aspiran, por ejemplo, con relación al tema de ampliación de cobertura? ¿Qué van a proponer, por ejemplo, con el tema de seguridad y soberanía alimentaria? ¿Qué van a proponer con relación, por ejemplo, a el sistema productivo del departamento, el uso del suelo en el departamento, el modelo productivo del departamento? ¿Para dónde va Córdoba? ¿Cuál es su hoja de ruta como territorio en los próximos 30, 40, 50 años? Yo creo que esas son las grandes discusiones y ahí los medios tienen que jugar un papel importante. Y es, ¿qué piensan quienes aspiran frente a estos temas? Porque aquí pareciera ser que la estrategia es simplemente llegar y listo, pero no hay una discusión de cara a la ciudadanía. Ese es el ejercicio deliberativo en términos de una democracia moderna, que la ciudadanía sepa qué piensa el candidato que aspira a la alcaldía de Montería, qué piensan los candidatos que aspiran a la gobernación, a las alcaldías de los municipios. Porque, repito, Darío, esto es serio. Aquí nosotros no podemos seguir jugando con el presente, con el destino, con la realidad de la gente. La gente ha hecho de la política esto algo muy, muy deportivo, como un encuentro simplemente superfluo. Y no, es que dependiendo a quién elijamos, así va a ser la transformación de la sociedad, las oportunidades que tendrá la gente. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos venido insistiendo en el tema de cobertura, y yo le he dado eso un nombre de revolución social. En Córdoba nosotros no hemos hecho una revolución social, no la hemos hecho. Y cuando hablo de revolución social no me refiero a que haya un alzamiento en armas ni nada por el estilo. Es como desde las causas institucionales generamos transformaciones y cómo esas transformaciones permiten oportunidades y cómo esas oportunidades construyen una sociedad justa. Y cuando hablamos de los jóvenes, ¿ves? ¿Cómo regionalizamos la universidad? Nadie me ha prestado atención en eso. Regionalizar esta universidad para que esta universidad llegue a tener 50, 60 mil estudiantes. Eso es viable si hay una institucionalidad territorial empoderada, un liderazgo político empoderado, un liderazgo político que comprenda esto y que lo ponga en práctica. Eso requiere voluntad política. Rector, entonces, siguiendo esa línea, el departamento de Córdoba no necesita nuevas universidades, sino fortalecer la que está. Claro, ¿para qué va a crear nuevas universidades? Si crear una universidad nueva le demanda a usted 10, 12 años. Yo no sé de quién se ha inventado aquí crear universidades. Pero eso es lo más complejo que puede haber. El presidente Petro... Extensiones. O sea, se habló de que los alcaldes y gobernadores preparen terreno para las nuevas universidades. Yo que he planteado en Córdoba, que en el Alto Sinú montemos una sede de la Universidad de Córdoba, que en la región del San Jorge otra sede, que fortalezcamos el Bajo Sinú en Lorica, lo que vamos a hacer en Sagún, que es la subregión de la Sabana, la zona costanera, y fortalecer Montería. Para que si tienes ya una universidad, lo tienes que fortalecerla y proyectarla en los territorios con oferta académica pertinente y de calidad que le permita a esos jóvenes que no tienen acceso a ese derecho lo tengan. Entonces no se requiere crear nuevas universidades. Esa es la propuesta que yo le he hecho al país. Hoy tenemos 34 universidades públicas que tienen presencia en los territorios del país. Entonces yo le coloco este ejemplo en el Tarra, en el Catatumbo. El presidente quiere una universidad en el Tarra. Hay que llevar la extensión del sur en el oriente. Ahí hay 6 universidades. Está la UIS, la Universidad de Pamplona, Francisco de Paula Santander Cúcuta, Francisco de Paula Santander Ocaña, Unitrópico y Llano. Tiene 6, 7 universidades públicas allí que lo que tienen que hacer es integrarse a esa región del país que históricamente no ha tenido presencia de educación superior. Si tú me dices Córdoba, está la de Córdoba. Si me hablas de Sucre, está Sucre. Si me hablas de Bolívar, está Cartagena. Si me hablas de Atlántico, está Atlántico. Si me hablas de Guajira, está Guajira. Si me hablas de Chocó, está Chocó. Y he ido más allá. ¿Cómo nos integramos todas esas en función también de eso? Entonces, no se trata de crear nuevas universidades, con la que hoy existe, pero cómo la fortalece y las proyecta a esa Córdoba invisible, esa Córdoba profunda, desconocida, donde el Estado ha sido ausente. Igualmente, cómo ese Estado nacional llega a esas regiones donde ha sido históricamente ausente. Entonces, en esa consiste la visión. No es crear nuevas universidades, porque sería un error en el entendido de que crear una nueva universidad demanda mínimo 10 años su creación. Usted está en el SUBE. Estas iniciativas, ¿qué tanto han escalado de no crear nuevas universidades, sino fortalecer la universidad pública en Colombia? Pues Darío, hemos propuesto esto en el capítulo de educación del Plan Nacional de Desarrollo, que estoy actualmente leyéndolo, revisándolo. Se habla de 8 sedes universitarias, ¿sí? Ahí el presidente habla de eso, pero creo que en la deliberación que va a surtir ese Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, como SUBE vamos a
reforzar esa propuesta de ese capítulo. Vamos a hacer unos aportes. Uno de ellos tienen que ver, ahí se habla de 500.000 cupos, pero no dicen cómo. Nosotros sabemos, vamos a establecer cómo puede darse esos 500.000 cupos. No con la creación de unidades. No, con las que tenemos. Es decir, mire, Darío, es que aquí también hay un elemento importante. Y esto es importante que la ciudadanía lo conozca. Porque es que a veces sobre estos temas se generan opiniones, pero no tienen los soportes, digamos, por el desconocimiento del tema mismo. Hoy, con la oferta pública sola, no podemos alcanzar esos 500.000 cupos. Esos 500.000 cupos tienen que estar soportados en el sistema mixto. O sea, en Colombia la educación superior como servicio público se presta sobre un sistema mixto, público y privado. En Colombia existen 288 instituciones de educación superior. 288. En Colombia. Universidades, 34 públicas y 55 privadas. 89 universidades en Colombia. 89. ¿Sí? Hay 35 instituciones técnicas y tecnológicas públicas. Las demás son privadas. Hay 288 IES. Entonces, si tú quieres lograr una meta de 500.000 cupos, tienes que soportarlo allí. ¿Qué hemos propuesto nosotros? Que el sistema público asuma 250.000 cupos y que el sistema privado, en un acuerdo con el gobierno, asuma los otros 250.000. De esos 250.000 del sistema público, nosotros estamos proponiendo, son propuestas del SUBE, que las 34 universidades asumamos 125.000, obviamente pagados por el Estado, es decir, transferencia de recursos per cápita por estudiante año. Y que las 34 instituciones técnicas y tecnológicas públicas suman los otros 125.000. Estaríamos hablando de 250.000. Y que el sistema mixto, tanto universidades como privadas, asuman los otros 250.000. Ahí se alcanzaría la meta que se ha establecido en el plan de desarrollo, en el capítulo de educación, con relación a esos 500.000 cupos de ampliación de cobertura. Ese es un modelo. Obviamente estamos abiertos a que se pueda repensar otros modelos, pero digamos técnicamente, teniendo en cuenta la capacidad instalada que hoy tiene el país en materia de educación superior, ese sería el elemento. Ahora, que se pueda ampliar más en lo público, bueno, tendríamos que construir las sedes. Claro. Y en la medida que se construyan las sedes, pues jalonas más hacia el sistema público, ¿sí? Pero hoy con lo que se tiene, el sistema es mixto y sobre ese sistema mixto es que hay que construir la oferta. ¿Y en recursos esto de dónde sale? Estado. Y es que aquí viene otra discusión, y aquí la voy a proponer, Jorge y Darío, que la ha hecho el SUBE, y yo la he planteado. Aquí se está hablando de esta ampliación de cobertura solamente con recursos nación. Pero nosotros desde el SUBE en los últimos años hemos propuesto impuestos territoriales. Darío, mire, lo he dicho en Córdoba, la Universidad de Córdoba no recibe plata ni de los entes territoriales, ni del departamento. O sea, ¿por qué no pensar en impuestos territoriales para...? Pero ya hay una como la estampilla, ¿no? Sí, pero una cosa es la estampilla es un impuesto para fiscal, o sea, es distinto. No lo está pagando el ente territorial, lo pagan son los contratistas. Quienes contratan con el ente territorial. Es que diferencien una cosa de otra. Pero digo, estos temas requieren la claridad. La estampilla es un impuesto para fiscal. Si usted, Darío, va y contrata con el municipio de Montería en un contrato de un monto tal, usted paga el impuesto de estampilla. Lo paga usted. Pero cuando yo hablo de impuestos territoriales, son impuestos de los entes territoriales en función de la realización de ese derecho, como es el acceso. Entonces, hay que pensar no solamente en la visión central, es decir, que el gobierno apalanque, que por supuesto tendrá que tener la mayor carga dentro de la realización de ese derecho, pero hay que hablar de impuestos territoriales. ¿Sí? Entonces yo le digo a usted, por ejemplo, caso Córdoba, todos los alcaldes piden que la universidad esté en su municipio, pero no aportan. ¿Y por qué no deliberan los consejos municipales? ¿Y por qué no se piensa fórmulas donde digan, bueno, pero nosotros queremos este derecho de nuestros jóvenes, pero vamos a aportar también aquí? No lo hacen. Pero, la Universidad de Córdoba no rector, recibe recursos de los entes territoriales distintos a esa estampilla que no es de ellos, sino de la ciudadanía cuando contrata. Disculpe si me equivoco, pero algunas voces dicen que el implementar esto está hablando de federaciones y Colombia no hay federalismo, o sea, como poner impuestos por departamento. Esto, ¿en qué ejemplo hay de esto? No, como para traerlo no es federalismo, es que esa es la vieja disputa desde que se generó la independencia. Digamos, el conflicto político en Colombia ha sido eso, en cuál es la mejor forma de organización de los territorios. Pero en la práctica acá ha generado un centralismo exacerbado, que usted lo puede medir y analizar con todos los indicadores de desarrollo humano. Sí, la mayor tasa de cobertura universitaria está en el centro del país, las 4 principales ciudades. El desarrollo económico, las 4 principales ciudades. ¿Y el resto del país? Sí, entonces, eso es lo que hay que invertir. Y eso implica unas formas de autonomía territorial. No es que se federalice el país, sino autonomía territorial.
Y distinto a esa concepción de federalizar como si se perdiera el control. No, Colombia es un país de instituciones, pero como los entes territoriales tienen mayor autonomía. Entonces, por ejemplo, en materia de educación superior, como un departamento como Córdoba, que tiene una cobertura del 23%, que está por debajo de la media nacional, se hacen esfuerzos desde la institucionalidad territorial, que se piense, decir, mire, nosotros podemos tributar, venga, vamos a construir un modelo aquí. Sí, un esfuerzo del Estado central, pero también de lo local, cómo tributamos a que avancemos en la realización de este derecho. Entonces, es como pensar fórmulas, estrategias y alternativas. No estoy hablando de federalizar porque obviamente tendría que cambiarse, digamos, la estructura político-administrativa del Estado y eso es muy fácil, porque ese cambio no se va a hacer. Rector, permítame ya para ir terminando, porque Jorge tiene como varias preguntas ahí. En ese tema de generar recursos, ustedes vienen haciendo un trabajo de que las universidades también sean sostenibles y también produzcan recursos que aporten también a ese déficit financiero que ellas tienen. Esa propuesta del SUBE también implica que la universidad pública se convierta también en un insumo de que el Estado pueda tener proyectos y pueda ofrecer servicios. Es que mire, Darío, hoy el 47% de los recursos con que funciona la universidad pública son recursos propios. La nación solamente concurre con el 53%. Nosotros tenemos que generar 3.5 billones al año, las 34, venta de servicios, convertir el conocimiento que generamos en dinero, que ya somos autosostenibles, Pero obviamente esa autosostenibilidad nos ha implicado pues, una serie de estrategias, ¿no? de venta de servicios. Y lo contradictorio y lo paradójico de eso es que ese Estado local que está alrededor nuestro prefiere mejor contratar con otras instituciones y no con nosotros. Eso es lo más paradójico. Entonces, ahí también tendríamos una forma de fortalecimiento, por ejemplo, la construcción de los planes de desarrollo, la ejecución de esos planes de desarrollo. O sea, tantas realidades que hay aquí, pero no se vinculan con la universidad. Entonces, digamos, hay que vincularse y eso también es un factor importante bajo la premisa que yo he planteado, Darío, y es que sin la ciencia no es posible el desarrollo. Es decir, la universidad es un factor determinante en la realización de un plan de desarrollo territorial de un municipio. Que digamos la universidad puede acompañar no solamente la construcción sino la ejecución de ese plan de desarrollo, lo que hay que hacer en ese plan de desarrollo y su ejecución en materia agrícola, en materia de educación, en materia de salud. Si la universidad tiene una capacidad instalada y un conocimiento sobre esos temas, ¿por qué no se apalanca de la universidad? Que es lo que siempre les digo a los alcaldes. Recuerden estos alcaldes que este año salen, yo los llevé en su inducción a la universidad. ¿Y qué les dije? Esto que les estoy diciendo a ustedes. 4 años después, no hicieron caso omiso. Entonces van a ver, tú vas al territorio, lo mismo problema, claro, bueno, no integraste en la ciencia, en la transformación de tu territorio. Construiste un plan de desarrollo sin el acompañamiento de la ciencia, va condenado al fracaso. Eso es lo que nos está pasando, Darío. O sea, esas visiones y esas lógicas que vivíamos del desarrollo, mientras persistan bajo ese modelo, pues no van a trascender, no van a crear el impacto. Entonces tú vas a los municipios y están patinando en lo mismo, los mismos indicadores de desarrollo humano, la misma pobreza multidimensional, etcétera, etcétera. Y ven estos cuadros y vuelve lo mismo. Bueno. Yo hago el ejemplo como cuando tú ves un carro que se apoya y viene un conductor y lo pedalea y da vuelta a la llanta, y viene otro y no sale del círculo. Así nos está pasando a nosotros. ¿Quién podría romper ese círculo? Si la ciencia arroja, se integra esa lógica que tiene esa visión de ente territorial, a esta lógica que estamos hablando nosotros. Comencemos, vamos a regionalizar la universidad, claro que lo podemos hacer, pero necesitamos que se cambie esa lógica endogámica, cerrada, muchas veces prejuiciosa. O egoísta. Ay, que el rector viene y entonces está esta vaina aquí. El rector lo quiere todo. Aquí se me va a perder la clientela de los boticos que tengo allá, porque esos boticos los he mantenido cautivos ahí en los últimos 20 años. Y ya se volvió hasta hereditario, el papá, los hijos siguen votando por mí, los hijos de los hijos siguen votando por mí, y eso no se puede cambiar. Mejor dejémoslos como viven allí, porque cada 4 años ahí hay una cautivito esos votos, ¿no? Pero si voy y los educa y me le traje a la universidad aquí, este tipo me va a decir que ya no va a votar conmigo, que ya piensa de otra manera. ¿Te das cuenta cómo se cercenan las libertades y las autonomías en función de lógicas que perpetúan la pobreza? Por eso la universidad es incómoda. Pero ese es el deber de la universidad, por algo somos la conciencia crítica de la sociedad, por eso tenemos pensamiento, leemos este territorio, comprendemos sus complejidades y tenemos la capacidad de plantear lo que estamos planteando. Por eso hablo de, si nosotros regionalizamos la universidad, haremos la mayor revolución social en la historia de este departamento. ¿Y qué es una revolución social? Cambiarle la mentalidad a la gente, a los jóvenes, que hoy son el presente y que mañana van a ser el futuro. Esa es la generación que nos va a reemplazar. Y una generación sin educación es una generación condenada a seguir repitiendo la historia que hemos tenido en nuestros últimos 70 años en este departamento. Jorge. Bueno, rector, para avanzar en otros temas ya rápidamente,
Las clases inician el 6 de marzo, las del primer semestre 2023. ¿Cuántos estudiantes tocaron la puerta de la universidad y cuántos pudieron entrar precisamente por las limitaciones de cobertura? 6.400 estudiantes se inscribieron. 1.200 cupos disponibles. Ese porcentaje prácticamente se... 5.200 se quedaron por fuera. 23% de cobertura. ¿No tiene razón lo que estoy planteando? Sí, total. Los últimos 7 años. Muchos estudiantes que tienen la oportunidad. Le pregunto, ¿quién ha replicado en el debate público lo que el rector de la universidad en los últimos 7 años ha planteado? Nadie. ¿Por qué? O eso tiene una lógica intencional de no hacer el cambio. Sí, porque únicamente se queda en el tema de los pines, pero no avanza No, en... pero aquí los pines ya lo hemos explicado, sobre eso tenemos suficiente ilustración, ese no es el problema. Ajá. Hay que entender que es que la fiebre no está en la sábana, sino en el cuerpo. Que confundimos las cosas. La fiebre no está en la sábana, la fiebre está en el cuerpo. El problema no son los pines. Si yo los regalo, se escribieran 20.000 y los cupos son 1.200. No avanza. El problema no está ahí. El problema es que tenemos que hacer posible un derecho. Y para hacer posible un derecho hay que hacer reformas en la construcción de ese derecho. Y para que ese derecho se construya debe haber voluntad política. Y para que exista esa voluntad política debe haber una lógica y una visión transformadora del desarrollo. Y eso es lo que no tenemos. Por eso estamos condenados a repetir la historia. Una historia trágica. Porque si esta generación no se educa, esta es la generación que va a ser parte de las bandas criminales, de la delincuencia. Esta generación joven, sin educación, es una generación condenada a la guerra. Es lo que llamamos ejércitos de reserva para la guerra. Rector, hoy para poder ingresar a la Universidad de Córdoba, lo que se tiene en cuenta es el IFEX, el promedio de las pruebas Saber 11. Según la experiencia de la universidad, ¿qué municipios del departamento de Córdoba son los que menos están logrando ingresar por deficiencias precisamente en la educación desde base? Por acceso de cobertura. El 50% se lo lleva a Montería. Montería tiene una universidad y no tributa a ella. Ni un centavito. Montería tiene O sea, 50% de los cupos que se otorgan se los lleva Montería. El 50% de la matrícula hoy de los 18.000, 9.000 son de Montería. Montería se lleva el 50%. Porque digamos el sistema educativo público Montería donde más ha mejorado en comparación con los entes territoriales, el resto del departamento. Entonces Montería tiene una universidad y no le aporta un centavo a ella. Y por ahí quieren hacer una Universidad del Sur. Yo quiero ver dónde está la constitución de ¿Y los han llamado ustedes para instalarse allí? No, porque quien aprueba la creación de universidades es el CESU y el SUE. Yo tengo presencia en el CESU. Cualquier aprobación de una Universidad del Sur pasa por el filtro del SUE. Yo todavía no he visto en el CESU un trámite de la... Pero ustedes van a tener... Yo hago parte del CESU. Yo tengo mi representante en el CESU, directo como SUE. El CESU es el Consejo de Educación Superior. Entonces se diseña la política pública de educación superior en Colombia. Y yo, como presidente del SUE, tengo un espacio en el CESU. Cualquier discusión de creación de universidades, de reforma en el país, pasa por este sitio. Rector, usted lo han llamado de la universidad que está del sur, que no es una universidad del sur porque no está constituido como universidad, porque se llama así, pero no es una universidad. Yo sé lo que he escuchado del tema, lo he escuchado en los medios, ¿vale? Sí, pero yo lo que he escuchado la palabra no es universidad. Ellos en un principio se vendió como Universidad del Sur, sobre el tema pero después le cambiaron el nombre y dijeron que era una infraestructura educativa. Sí, pero no puede ser universidad. Y creo que usted tiene claridad sobre ese tema. Es sencillito, se le solicita el CESU y el CESU le certifica si hay una nueva universidad o no, es sencillo. Y si es una infraestructura nueva, ¿a ustedes les han hecho la propuesta oficial de que se instalen como han dicho que va a la ESAP? Ustedes han visto que la persona que en los últimos 7 años ha hablado de la regionalización de la universidad pública, no solamente en Córdoba y el país, cualquier infraestructura educativa que se haga en el departamento tiene que integrarse a esa visión. Rector, sencillo, pregunta. pero aquí hacemos las cosas a la inversa. ¿Ustedes van a tener espacio en esto? Porque hay varias... A mí no me han hecho ninguna solicitud formal. A mí no se me ha llamado para que, digamos, proponga esto. A mí no se me ha... Yo lo que hasta el momento conozco del tema es lo que ustedes a través de los medios han difundido. Hasta allí. Pero nada en términos formales que me digan. Porque si me llaman, yo doy mi opinión y ustedes la conocen. ¿Sí? ¿Qué se podría hacer allí? ¿Qué se podría hacer ahí? Si me llaman, yo digo, mire, ahí se puede hacer eso. Pero a mí no se me ha dicho frente a eso absolutamente nada, y como institución yo soy respetuoso de la institucionalidad. Los entes territoriales tienen su autonomía y esa autonomía hay que respetarla. Cada ente territorial es autónomo y libre de tomar iniciativas. Yo puedo dar opiniones, pero si me llaman formalmente yo daré mis observaciones constructivas
¿De qué se podría hacer en ese escenario? Rector, ¿qué se podría hacer en ese escenario? Si le estoy diciendo que el 23% de la población no tiene acceso a educación superior, yo con eso hago maravillas. ¿Qué haría? Yo con eso le haría el mayor impacto social al sur de Montería. ¿Cómo? Transformándole la vida a los jóvenes, cambiándole la visión del mundo, de que entiendan que existe un mundo moderno y no es premoderno donde lo han condenado históricamente. Eso le diría yo. Les han condenado a un mundo premoderno, al círculo de la pobreza. Yo les abriría la visión del mundo con una sede universitaria de la de Córdoba allí. Los haría ver el mundo moderno. ¿Sí? Eso se cambiaría. Ese es el mejor alimento que una sociedad requiere. Usted ya tendría un plan para proponer, dado que lo llamen. Lo que le he presentado al país, es que eso se lo he presentado a Córdoba, al país. Usted me lo conoce. Estoy acompañando la creación de la Universidad del Tarra en el Catatumbo. Allí he aportado qué se puede hacer en el Tarra. Llamar a los 6, 7 rectores del sur de Nororiente, venga, me senté con ellos. Y en cualquier parte del país donde me llamen, ahí estaré aportando lo que sé sobre el tema, lo que he aprendido sobre el tema. Aquí lo que hay son oportunidades. Pero esas oportunidades hay que construirlas sin sesgo, sin prejuicios. Porque ¿qué es el rector? Sí, es rector. Para tranquilidad de muchos, usted sabe que yo no puedo aspirar a ningún cargo de elección popular. Entonces, o sea, no está haciendo campaña en este momento. No estoy con la intención de aspirar nada, ¿no? Y el día que tenga ganas lo digo, voy a aspirar. No, yo creo que soy más útil en esto. Porque dirás, es que el rector está haciendo la pre-campaña para las elecciones. Es que aquí es que ese es el gran problema del sesgo y la lógica miope del desarrollo, porque es que aquí todo lo que se hace bien, entonces ya piensa que la persona va a aspirar. Ahora, si yo aspiraría a que pase, es un derecho ciudadano, elegir y ser elegido. ¿Cuál sería la molestia? ¿A futuro usted pensaría aspirar? Hoy existe el presente. Hay que hablar de lo incierto. Bueno, muchísimas gracias, rector, por el tiempo que nos ha prestado en esta mañana. Gracias a ustedes, como siempre, Darío. Aquí es grato hablar con ustedes. Ojalá que ustedes me ponen a hablar de temas que obviamente son del deber ser de la academia. Es que yo aquí hablo con un académico, Darío, y entonces los académicos tenemos una particularidad. Tenemos conocimiento de la realidad y no nos podemos sustraer a dar nuestros comentarios sobre esas realidades, ¿verdad? Pero, digamos, ustedes me llevan a otros tópicos a veces, pero lo hago con toda la cordialidad porque ustedes nos han brindado este espacio para interactuar con la ciudadanía sobre lo que está haciendo la universidad. Y el mensaje final, arropar esta universidad, quererla. Este es un referente y de orgullo para todos los cordobeses. Tenemos la mejor universidad del país hoy aquí, en esta tierra. Y con investigadores. Era impensable hace muchos años atrás. Siempre tratan de estigmatizarnos por los escándalos o por las dificultades y no por los reconocimientos. Este es un reconocimiento y un triunfo para esa Córdoba invisible a la cual queremos llegar. Allá vamos a llegar, porque yo soy un convencido de que vamos a regionalizar esta universidad y que miles y miles de jóvenes que hoy están condenados a la pobreza van a tener la posibilidad de superar la pobreza. La única forma de superar la pobreza no es metiéndose en una banda criminal ni ser delincuente. La única forma de superar la pobreza es acceder a una buena educación. Eso es lo que genera movilidad social y permite superar el círculo de la pobreza. Allá intentaremos por lo menos los 3 años y algo que me quedan al frente de esta responsabilidad, lucharé incansablemente para que eso se pueda poder realidad. Porque, digamos, la satisfacción mía, Darío, cuando salga de esta responsabilidad es que yo mire hacia atrás y diga, ayudé a construir eso. Esa es mi satisfacción personal. Sí, no es la satisfacción de ningún grupo, ninguna ideología, es mi satisfacción personal. Porque yo soy el testimonio fehaciente de lo que la educación cambia la vida de la gente. Yo soy un ejemplo viviente de eso y sé lo que eso significa. Por eso lucho y me esfuerzo para que los muchachos accedan a la educación, porque eso les va a cambiar la vida, a ellos, a su familia, a su entorno, a su barrio, a su vereda, a su municipio. Y eso es lo que no han querido entender aquí, intencionalmente. Muchas gracias. Gracias a los que estuvieron con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad. Feliz mañana.